¿Cómo llega un profesor rural en algún municipio en Tolima a llegar a ser las personas que más conoce de la educación en Bogotá? ¿Cómo fue ese proceso? Es un proceso de oportunidades no desaprovechadas. Eh, en Bogotá, en aquellos años, en los años 60, ya había un sistema de ingreso a la docencia, al magisterio, mediante el concurso de méritos. Es decir, a uno lo sometían a un examen, una entrevista, y si pasaba esas pruebas era nombrado. Es decir, no había la interferencia política que había en el nombramiento en la mayoría de los departamentos del país, que volvió a haber posteriormente en Bogotá porque eso tuvo un corte, se ha recuperado nuevamente. Y ese sistema del concurso se estableció en Bogotá por una razón fundamental, porque muchos maestros de provincia querían venir a, que se graduaban en normales de provincia, querían venir a trabajar a Bogotá porque Bogotá ofrecía la posibilidad de hacer una carrera universitaria. Es decir, ser maestro por el tema de la jornada escolar y al mismo tiempo estudiar una carrera universitaria. Entonces, a uno los profesores de la normal le ponían a sonar esa oportunidad. Les, ¿Y les decían, usted, vaya a Bogotá y concurse, hágase maestro y estudie. y usted toda la vida quiso ser maestro? ¿Ese fue su sueño desde pequeño? No, no. ¿O en qué momento se dio cuenta que esa era su pasión, su vocación, que la educación era lo que lo movía? Yo sobre eso tengo una idea un poco negativa. Yo creo que es muy poca la gente que quiere ser maestro de niño. Es igual que los niños realmente quieran ser policías, aunque en la cosa del policía hay una cosa heroica que juega ahí, pero en el caso del maestro no. La palabra maestro es sinónimo de sufrimiento, de dedicación, de pobreza. Eso visto desde el punto de vista religioso, pero también desde el punto de vista de la realidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo me acuerdo en aquella época comenzó en el país a extenderse el sistema de becas, que era la manera como el Estado llevaba a los más pobres a estudiar. Entonces, mi papá era un activista político en mi pueblo. Y entonces mi papá consiguió una beca para que yo me fuera a estudiar Ibagué. Pero resulta que la posibilidad de estudiar era en la normal porque había internado y a mí tenían que ponerme interno porque, pues, ¿quién me sostenía? ¿Quién? ¿Dónde vivía? Pues yo tenía algunos familiares, pero no tenían las condiciones para... Entonces, la normal era ideal porque tenía internado y porque además los campesinos veían la normal como un escenario en el cual su hijo se graduaba y podía salir a trabajar y a devengar, es decir, resolvían el problema que uno piensa mucho sobre los hijos, es que estudien y qué hacen luego. Entonces yo tuve esa oportunidad, fui becado, fui a la escuela normal y ahí me hice maestro, pero no porque yo tuviera una vocación de maestro, porque eso me no, ya en el ejercicio del magisterio, a mí me gustó, pero me gustaba más la oportunidad de venir a ser maestro de Bogotá para poder estudiar una carrera. Pero yo me presenté a la Universidad Nacional y al distrito simultáneamente. Pasé en el distrito, pero no pasé en la Universidad Nacional. Entonces me tocó que ir a la pedagógica como una opción. Y yo creo que la mayoría somos maestros es por eso, porque no nos queda otra alternativa. Es decir, hay la voluntad de estudiar, de algún progreso personal, familiar, y de pronto lo encuentra ese en el magisterio. La prueba es que en ese tiempo muchos maestros de provincia estudiaban una carrera universitaria diferente al magisterio. Tú nos encontraban maestros que estudiaban derecho, que estudiaban economía, que estudiaban ingeniería, diferentes carreras. Yo, como me metí a la pedagógica, me tocó estudiar licenciatura en educación y como que
me metí al magisterio, pero de pronto si hubiera habido la oportunidad de estudiar derecho, me hubiera sentido más feliz en la vida, y mis papás también, por supuesto. Cuál era el enfoque en ese momento en licenciatura de la educación? ¿Qué era lo que se enseñaba, lo que se necesitaba para aplicar la educación en el país? Bueno, la formación de maestros en esa época yo creo que es la más mala que ha habido en el mundo, en todos los tiempos. Es decir, a uno no lo formaban para ser maestro, ¿no? Le daban unas clases. Entonces, yo por ejemplo estudié español y literatura. Entonces me enseñaron español y literatura, pero nunca me enseñaron a enseñar español y literatura, que se supone es lo que debieran hacer las facultades de educación. Yo lo que aprendí de pedagogía y mi interés por la pedagogía y por la educación fue en la escuela normal. Allá sí recibí yo una formación, conocí la historia de la educación, me introduje en problemas de la pedagogía, de Platón, Aristóteles, eh, hice práctica docente en la normal, es decir, me guiaron unos profesores en cómo se organizaba una clase, cómo eh, podía uno asumir el control de un grupo de niños y niñas, en fin, pero en la universidad no. ¿Y usted siente que eso ha cambiado en estos años? Yo creo que ha cambiado muy poco. Ese es uno de los problemas, una de las tragedias, diría yo, de la educación colombiana. Es que la formación de maestros sigue siendo muy mala. Porque el Estado no ha asumido el compromiso de formar los maestros como debe ser. Toda sociedad que se aspire a ser democrática, una tarea del Estado es formar maestros, pero maestros de verdad, maestros críticos, autónomos. El Estado aquí no hace, eso lo dejó a la deriva. Entonces el Estado tiene unas normales de las cuales se ocupó recientemente un poco. Las reformas que hicieron en el año, a partir de la Constitución del 91, de las cuales yo tuve la oportunidad en el Ministerio de Educación de estar ahí, con Jaime Niño, con María Emma Mejía, con algunos personajes de esa época, pero fueron reformas que no pudieron profundizarse, no se hicieron bien como todas las reformas educativas. Aquí las reformas educativas han sido más fracasos que éxitos, yo creo. Entre otras cosas porque no hay un compromiso de las autoridades educativas, de los responsables de la educación, de llevarlas a cabo. Entonces yo digo, es la formación, mientras no tengamos una gran reforma del sistema de formación de maestros desde la escuela normal y en las facultades de educación, pues no vamos a tener unos cambios cualitativos en la educación importantes. Antes de profundizar en este tema, ¿cómo fue su transición de ser maestro, de estar dictando clase, al mundo de la política para llegar después al mundo de la política pública? Sigo con la universidad. Yo mi carrera sindical la inicié, o mi actividad política la inicié como líder estudiantil. Yo tuve la oportunidad de ser uno de los fundadores del Consejo Estudiantil de la Universidad Pedagógica. La Universidad Pedagógica era, cuando yo llegué, más un convento que una universidad. Entonces, pero ahí un grupo de maestros comenzamos a impulsar la organización estudiantil y construimos la primera organización estudiantil en la Universidad Pedagógica, en medio de otras actividades tradicionales de la universidad, como los reinados. Por ejemplo, la universidad hacía un reinado y nosotros nos metimos por el camino del reinado a organizar a los estudiantes. Hacía una semana cultural que era una cosa más religiosa que cultural, y por ahí nos metimos. Siendo yo activista de la universidad, de estudiantil, me encontré con el sindicato en pues recién ingresado. Yo no tenía mucho tiempo de estar, creo que llevaba 1 año y medio, 2 años de ser maestro. Y entonces unos amigos míos que eran compañeros de la normal, egresados antes que yo,
ya estaban metidos en las líderes sindicales que estaban comenzando. Y entonces ellos me indujeron, me dijeron, vamos a visitar las escuelas, vamos a hablar con los maestros y alguna vez vamos a hacer una asamblea para elegir la junta directiva del sindicato. Y ahí me involucré. Y entonces ya en el año 1969, cuando yo apenas tenía pues 2 años de ser maestro de Bogotá, yo me presenté como candidato a directivo de la Asociación Distrital de Educadores, fui elegido y me eligieron presidente. Entonces yo era presidente de la Asociación Distrital de Educadores teniendo 23 años, 22, 23 años. ¿Y ese ejercicio dentro del sindicato ha cambiado o sigue al igual que en la universidad en el enfoque pedagógico muy a cómo funcionaba en esa época? Ah, no, eso sí ha cambiado. Ya el movimiento estudiantil no genera los cuadros sindicales de los sindicatos del magisterio. No, ya los sindicatos mismos son generadores de su... ¿Y usted siente a ver que en estos años ha habido una innovación en cómo se manejan esos sindicatos? En encontrar maneras nuevas, creativas, que llamen más la atención, que logren resultados que están buscando de manera más efectiva, o siente que sigue siendo un ejercicio muy tradicional y que la innovación no ha sido una herramienta para digamos, reinventar o seguir con el trabajo sindical? Han habido cambios, por ejemplo, en los sistemas de elección de los directivos sindicales. Yo debo reconocer que los procedimientos que se utilizan hoy día son más democráticos, hay más participación de los maestros. FECODE acaba de hacer una elección de comité ejecutivo donde participan 130.000 maestros. Eso es una cosa... El país no sé cómo no registra eso como un hecho educativo importantísimo. En aquel tiempo eran unos sistemas burocráticos, entonces para ir a FECODE, el sindicato, la junta directiva elegía unos delegados y allá esos delegados se reunían y allá fraguaban las cosas. Es decir, no había una participación directa de la base. Luego en eso ha habido innovaciones importantes. Las relaciones de los sindicatos con los medios de comunicación o el aprovechamiento, diría yo, de los medios de comunicación modernos, de masas, también ha sido ahora muy importante. Ustedes escuchan cuñas de FECODE dirigidas a la comunidad en general, a la opinión pública con sus mensajes. Eso no existía en los tiempos en que yo estuve en la dirección sindical. En fin. Hubo unos cambios que yo mismo, digamos, impulsé, fui promotor, el de la participación política de los maestros, la idea de que los maestros actuaran como gremio y eligieran representantes a los consejos, a las asambleas, al Congreso de la República. Y efectivamente eso comenzó a presentarse desde los años 80. Ya hubo dirigentes del magisterio en los consejos, por ejemplo en Nariño, en Boyacá, en diferentes regiones del país. Yo mismo apenas salí de FECODE en el 88, fui elegido concejal de Bogotá, participé. Luego, después de la Constitución del 91, la creación de la circunscripción nacional para elegir el Senado fue aprovechado por dirigentes de FECODE. Hay senadores, la izquierda, prácticamente todos los senadores o la mayoría de los senadores eran maestros, ex dirigentes de FECODE, Jaime Duzán, Luis Carlos Avellaneda, etc. Pero esa innovación sí tengo dudas sobre si ha sido buena desde el punto de vista de la participación política de los maestros, creo que es excelente, una idea buena que sigue siendo válida. Pero desde el punto de vista de la manera como los líderes asumieron su actividad política, tengo muchas dudas. ¿Por qué? Porque se convirtieron en una mediación entre el sindicato y el gobierno. Entonces, cada vez que había un conflicto, un paro, una reclamación de los maestros, aparecían los senadores como los voceros y le quitaron esa representación a los líderes sindicales, y creo que eso no fue bueno. La prueba es que esa representación del magisterio en el Congreso ha comenzado a decaer, y prácticamente está desapareciendo en este momento. Tener 5 senadores ya hoy
si acaso hay uno, no sé. Cuando usted fue nombrado secretario de Educación, ¿cuál fue el reto más grande que encontró en esa secretaría? El problema que yo encontré es que había una confrontación muy fuerte entre la Secretaría de Educación y los maestros. No había ninguna relación armónica, ni diálogo. Era una confrontación total. ¿Cuántos maestros tenía el distrito? En ese momento, cuando yo estuve, llegamos a ser como unos 33.000, 34.000 maestros en Bogotá. Entonces, mi desafío fue cómo trabajamos con los maestros conjuntamente, secretaría, y entonces ahí veamos algunas cosas, innovamos. Por ejemplo, llevar maestros a los cuadros directivos, a los puestos directivos de la secretaría. Algunos resultaron muy buenos, excelentes, como toda experiencia, pues, y otros no tan buenos, más bien regulares, etc. Pero digamos, el magisterio sintió que ellos estaban ejerciendo la Secretaría de Educación, que la Secretaría de Educación no eran unos enemigos, unos burócratas enemigos que estaban ahí puestos para fregar la vida de los maestros, sino que eran sus compañeros. Y eso facilitó el desarrollo de los proyectos que pusimos en marcha en la Secretaría. Entonces, esa confrontación existente cesó, hubo una relación muy fluida, aunque el conflicto con el sindicato siguió. El sindicato siguió haciendo lo suyo, lo cual es perfectamente válido. Y la Secretaría hacía lo suyo. Yo nunca ni lo hice personalmente ni permití que los funcionarios asumieran la vocería de los maestros, no. Eso eran los dirigentes sindicales y con ellos dialogábamos y todas las cosas y teníamos diferencias, por supuesto. Y desde el punto de vista educativo, desde la educación que estaba ofreciendo el distrito, ¿cuál sintió que fue el reto más grande que hubo en esos años de la Secretaría? O sea, ¿usted cómo sintió que se estaba ofreciendo esa educación a los jóvenes, pues a los niños, niñas de Bogotá? Mire, nosotros hicimos en FECODE, yo tuve la oportunidad de liderar un proceso pedagógico que se llamó el Movimiento Pedagógico, que fue una gran conjunción entre los intelectuales de la educación y la pedagogía, los académicos, los profesores universitarios, los centros de investigación y los sindicatos, para tratar de recuperar, decíamos nosotros, el estatuto profesional del maestro, que los maestros se sintieran profesionales, portadores de un saber propio, y que eso era lo que les daba un estatus en la sociedad y los hacía meritorios para el desarrollo del país. Ese movimiento pedagógico tuvo un proceso que concluyó, digamos, en una primera etapa en un Congreso Pedagógico Nacional, en donde comenzamos a entender algo fundamental, es que la educación era un derecho y no era un servicio simplemente. Y entonces estudiamos la educación como un derecho de la persona, como un derecho de los niños. Es más, logramos que como constituyente eso quedara insertado en la parte de la Constitución política. Entonces, cuando yo llegué a la Secretaría de Educación, el problema que me planteé fue cómo hacer realidad el derecho a la educación. ¿Cuáles son los componentes del derecho? ¿Cuáles se están realizando y cuáles no? Yo recuerdo que aquí siempre ha habido una separación entre educación y calidad de la educación. Es más, algunos hablan del derecho a una educación de calidad. Si la educación no es de calidad, no está siendo un derecho, no está siendo asumida como un derecho. Es decir, la calidad es un componente del derecho a la educación, como lo es la disponibilidad de cupos y colegios, el acceso, la permanencia. Entonces, todos los componentes vamos a asumirlos. Y cuando usted asume la educación como un derecho de los niños y las niñas, y no como una gracia del Estado o de un gobernante, entonces el gobernante da alimentación a los niños y cree que él está haciendo la obra de misericordia más grande. No,
Eso es un componente. ¿Qué tal que el derecho a la alimentación no hiciera parte del derecho a la vida, el derecho a la educación, etcétera, etcétera? Entonces, cuando usted asume la educación como un derecho, se encuentra con algo fundamental. Es que los niños y las niñas, usted tiene que asumirlos como unos sujetos de derecho. Está el derecho a la comida, el derecho a ser respetado, a ser bien tratado, a tener salud, a tener unos profesores dignos. Todo eso es parte del derecho. Y entonces eso es lo que comenzamos a trabajar. Asumamos la educación como un derecho fundamental, tratemos de realizar los componentes. Entonces nosotros comenzamos lo que es el gran programa escandalosamente tomado por los corruptos. Apareció en Bogotá, lo creamos en Bogotá. El programa de alimentación escolar. Cuando yo salí, se estaban dando alimentación en Bogotá a más de 600.000 estudiantes. Es una cosa espectacular la manera. Unos les dábamos desayunos o almuerzos, como decíamos en ese tiempo, comida servida a la mesa como debe ser. Y lo otro eran pues los refrigerios que se entregaban ya en condiciones menos deseables, pero bueno, había ese refrigerio. El mejoramiento de la infraestructura escolar, porque eso es un componente esencial del derecho. Colegios modernos, adecuados, bien dotados, etcétera. Eso es lo que mandan los compromisos internacionales en materia del derecho a la educación. Entonces nosotros nos metimos a hacer el programa de construcciones escolares más ambicioso que se ha hecho en Bogotá en los últimos tiempos. Ahora ha seguido eso mejorando y mejorando, pero nosotros nos propusimos la meta de hacer 38 colegios nuevos en Bogotá, en la administración de Lucho Garzón. Hicimos 42. Pues no los alcanzamos a terminar todos, pero ahí quedaron listos para terminarse. Y modernizamos 180 colegios. Les hicimos reforzamiento estructural, eran colegios planta física que podían caer en cualquier momento encima de los niños y matarlos. No tenía ninguna seguridad. Y 10 años después de esa experiencia, ¿cuál considera usted que es el reto de la educación en Bogotá? Yo diría que el reto de la educación en Bogotá es más o menos el mismo de la educación a nivel nacional, que es la realización de una gran reforma pedagógica que nos resuelva el problema que no se resolvió adecuadamente con la expedición de la Ley General de Educación. Una reforma que desarrolle lo que dice la Constitución Política en materia educativa, porque eso se quedó a medias. Se quedó a medias porque la Ley General de Educación la ley no fue complementada, como lo dijo la misma ley, con un plan decenal de educación. Los planes se hicieron, van 3 ya, pero no se ejecutan. Se hacen como una cosa de eso de cumplir, ¿no? Como la ley ordena hacer un plan, se hace el plan, pero no se ejecuta. Cada gobierno llega con su cuento y hace lo que quiere en materia educativa. ¿Qué es lo que yo llamo una reforma? Redefinir el currículo, es decir, qué es lo que hay que enseñar a los niños y a las niñas, qué es lo que requieren ellos aprender en el mundo de hoy. Redefinir la formación de los maestros para que hagan bien, enseñen bien lo que los niños tienen que aprender, ¿no es cierto? Y obviamente mejorar al máximo, cuanto sea posible, las condiciones sociales, culturales de los niños, que son muy precarias, de los niños de estratos bajos. Por ejemplo, las deficiencias culturales de la familia, de los barrios, tienen que ser suplidos por la escuela. Esas deficiencias tienen que ser suplidas por la escuela. Entonces, si en aquella época decíamos, o hace muchos años, si en la casa no hay televisión, como en efecto no había, pues la escuela debe ofrecerle televisión a los niños. Si en la familia no hay condiciones para llevar el niño al cine, pues la escuela debe ofrecerle el cine al niño.
si la familia no tiene condiciones para llevar al niño al esparcimiento, a ver fútbol, a ver baloncesto, la escuela debe llevarlos. Es decir, la escuela complementa esas deficiencias que por razones económicas, sociales, existen en la familia. Y además eso permite que la familia entre a ser parte de la vida escolar, de los procesos de enseñanza y aprendizaje de los escolares, para que no haya ese tremendo desfase que se presenta en una escuela que está aquí haciendo cosas bien, regulares o malas, pero está haciendo cosas con los niños, y una familia que no hace nada con los niños en materia de conocimientos, en materia de cultura, porque no tiene condiciones para hacerlo. Que es la gran diferencia, por eso cuando se evalúa la educación privada, pues obviamente está arriba, porque los padres sí le aportan a sus hijos. Mientras que en las familias pobres, pues los padres no aportan nada. ¿Qué le pueden aportar si ellos no tienen nada? Muchos de ellos ni siquiera hicieron la primaria, la mayoría no hicieron, no son bachilleres, no tienen una formación profesional menos. No tienen ni siquiera lo elemental, que es el tiempo para acompañar a los niños, porque se van de la casa a las 5 de la mañana antes de que los niños vayan para la escuela. Y vuelven cuando ya los niños están dormidos. Entonces no hay ni siquiera la oportunidad de que los padres le transmitan, y eso ya hoy día es hasta la mamá, antes era el papá solamente, hoy día ya abarca a la mamá porque la mamá también trabaja. Entonces no hay ni los momentos para compartir el cariño, para compartir la compañía, son muy escasos. Entonces miren usted que la escuela tiene que meterse de alguna manera a resolver problemas que nunca se habían vislumbrado, que fueran de la educación. Creo que eso es el gran desafío de la educación nacional y en Bogotá. Entonces, hay que reestructurar, reorganizar la enseñanza. Por ejemplo, ese sistema que tenemos nosotros de una organización de la enseñanza por niveles, que no se sabe por qué, como eso viene del siglo antepasado, no el pasado, no el antepasado, que es primaria, secundaria y superior. Y entonces la primaria son 5 años. ¿Por qué son 5 años la primaria? ¿Quién me da a mí una razón científica, cultural para eso? Y entonces se organizó por grados de 1 año de duración. Y eso es así, porque sí, la ley general no logró hacer nada frente a eso. Le dio autonomía a las instituciones escolares para organizar el proyecto educativo, pero no le dijo claramente, reestructure eso como usted quiera, como le parezca que sea lo más adecuado para que los niños aprendan más. Entonces seguimos teniendo una educación donde hay lacras que deben ser superadas. Por ejemplo, eso de que los niños pierdan el año. Y más grave aún, que pierdan el año unos niños de preescolar, que le digan a un niñito de 5 años que está haciendo usted perdió el año. ¿Eso qué? Por ejemplo, ese sistema de pérdida de año, reprobación, el tema de la deserción escolar, que todavía lo seguimos. Pues, esas son las lacras de un sistema educativo que no se ofrece teniendo en cuenta las necesidades de los niños, las edades de los niños, la evolución de los niños, las desigualdades de los niños. Y ahí es donde hay que hacer una reforma curricular. Y seguimos enseñándole a los niños, un niño de 3er año de primaria, 4º año de primaria, tiene que ver como 13, 14 materias. En cambio en la universidad usted ve 5 o 6 materias en el semestre, cuando máximo, ¿no? 4 o 5. Pero a los niños les está, a un niño, entonces lo llevamos a un tren desaforado de que cada 45 minutos cambia, no pasa de ver matemáticas, a ver lenguaje, a ver ciencia, a ver historia, a ver... Eso es una locura. Es un sistema educativo bastante loco, ¿no? Y ahí es donde hay que hacer una reforma profunda y enseñarle aquello que los niños necesitan, no más. Les seguimos enseñando un mundo de cosas a los niños que no tienen ninguna utilidad. En cambio, nunca hay tiempo para conversar con ellos sobre los problemas del país, sobre los problemas de la familia, sobre los problemas del barrio, sobre los problemas del municipio. Que él aprenda a entender, a comprender, a discernir lo que
llama Antanas a resolver los dilemas. Volviendo a la pregunta de ahorita sobre la formación pedagógica, usted decía que no ha cambiado tanto desde su experiencia a lo que está pasando hoy en día. ¿Usted qué considera que deben ser esas transformaciones en ese componente? ¿Y cómo la innovación en la educación puede tener un rol ahí importante para hacer esa formación en pedagogía pues algo más? Sí, la tecnología educativa, no las tecnologías de que hablamos hoy en día, sino la tecnología educativa tal como llegó en los años 70 y 80, que eran tecnologías pensadas y puestas al servicio de la educación para disminuir costos, para resolver problemas de cobertura. Todo era dentro de una función económica muy instrumental, muy funcional de la educación. Esas tecnologías tuvieron un efecto pernicioso en la formación de los maestros, que es el que yo señalo, que fue la desaparición de la pedagogía de la formación de los maestros. Precisamente con el movimiento pedagógico nosotros lo que tratamos de hacer fue recuperar la pedagogía como la disciplina del quehacer docente. Porque no todo el mundo puede ser maestro. Para ser maestro se requiere una formación, una preparación. Y esa preparación tiene sus fundamentos en la pedagogía. El maestro es el que, con las teorías pedagógicas existentes y su propia práctica, va generando cada día los métodos, las estrategias pedagógicas necesarias para que la enseñanza sea más eficaz, no más eficiente, sino más eficaz, es decir, los niños aprendan más. Un cambio, una innovación importante en la formación de los maestros es volver a poner la pedagogía como la disciplina que es la esencia de la formación de los maestros, del saber propio de los maestros, donde está el saber del maestro, así como el saber del médico está en la medicina, o el saber del abogado está en el derecho, pues también el saber de los maestros está en la pedagogía. Obvio, la diferencia es que el maestro tiene que ir a muchas fuentes, tiene que apoyarse, pero eso no quita el papel que juega la pedagogía. Creo que ahí está en esencia. ¿Y qué es? ¿Cómo hacemos? ¿En qué consiste una formación realmente pedagógica? Pues en que la formación de los maestros tiene que darse en relación con la escuela y los colegios, no lejos de la escuela y los colegios como ocurre hoy día. Hay universidades que gradúan licenciados que no han conocido una escuela o un colegio donde ellos van a trabajar. Porque una cosa es conocer el colegio donde estudió uno, que es un colegio privado, con unas características, etc. Y otra cosa es conocer la escuela pública del barrio, la escuela de la vereda. Estas son cosas diferentes. Generalmente el maestro que estudia una licenciatura en educación es para ser maestro público. Los maestros de los colegios privados lo forman los mismos colegios privados, porque ellos tienen, obvio, por eso pueden recibir profesionales de cualquier rama, porque ellos se encargan de hacerle la formación requerida, ya que ese colegio tiene un proyecto educativo cimentado en la historia, en muchas experiencias, que es lo que no logran los colegios públicos, porque como el personal docente lo rotan, lo quitan permanentemente, los rectores, no hay la estabilidad que tiene en el colegio privado. Muy bien. Jaime. Cuando uno trabaja con niños, uno se enfrenta como a un tipo de tensión. Si uno quiere que aprendan matemáticas, entonces está el colegio, la Secretaría de Educación y algo del ministerio. Pero si uno quiere que al niño no le peguen, entonces está la policía y está el bienestar familiar. Pero si uno quiere que los padres de ese niño desarrollen ciertas habilidades, de pronto va a la Secretaría de Integración Social. Es decir, algo que yo observo
es que el niño se fragmente en una serie de servicios de gobierno y públicos. ¿Sí? ¿Cómo hacer para avanzar creativamente en la articulación de todas estas organizaciones para tener, digámosle, un mejor ejercicio, ¿sí?, de la protección del derecho a la educación del niño? Yo hablé hace un rato de eso. Yo creo que la escuela está llamada a asumir unas tareas y unas funciones que nunca la vida le ha puesto al frente, porque eran diferentes, no habían, digamos, los niños eran objeto de maltrato en la casa, pero hoy día se ha develado el derecho de los niños a no ser maltratados, y eso se ha puesto. Entonces la escuela tiene que entrar a ser una protectora de los derechos del niño, frente a la familia, frente a la sociedad, frente a los vecinos. Esa función no. La escuela trató de asumir eso por allá en los años 60 y creó un docente que se llamaba el orientador escolar. Pero en la medida en que la educación pública entró en crisis financiera, eso comenzó a desaparecer. Y entonces los orientadores se acabaron. Ahí en Bogotá hay un proceso de recuperación, sobre todo en la administración de Gustavo Petro se hizo un esfuerzo por recuperar esa actividad como una actividad fundamental, que es un maestro, el orientador, que relaciona el colegio con los niños y con la comunidad, y con la familia y con la comunidad. Parece un poco extraño que uno diga relaciona el colegio con los niños. Hay que relacionar el colegio con los niños. Porque la forma como está organizada la educación hace que la relación de los niños con el colegio a veces sea muy precaria. Por eso los niños aman tanto a su maestro, porque la relación más directa y única prácticamente que hay en el colegio ellos la tienen es con el maestro. Y desde el punto de vista de la administración pública, el bienestar familiar, la Secretaría de Integración Social, las Secretarías de Gobierno, ¿sí?, todas desarticuladas tratando de ofrecer un servicio y que en última instancia lo que rompe es al sujeto niño, y tenemos políticas de primera infancia, algo sobre educación inicial, pero no tenemos institucionalización plena, por ejemplo, para los niños más chiquitos. ¿Cómo superar esa desarticulación de una manera creativa de las diferentes entidades de la administración pública educativa? Yo digo, si la educación se asume como un derecho fundamental del niño y de la niña, pero si además el acto de enseñar, de formar, se asume como una actividad cultural, ¿no es cierto? Y no simplemente como un servicio que ahí hay un colegio, ahí hay unas pupitas para que los niños lleguen y se sienten, escuchen a los maestros y se van y al final de año le decimos si ganaron o perdieron el año, que más o menos como opera, sino como otra cosa muy diferente, donde hay unas relaciones del niño con la organización social, con la cultura, con el conocimiento, etcétera, etcétera. Pues la escuela tiene que ser la líder de la formación de ese tipo de educación. Entonces pueden haber muchas otras entidades ocupadas de los niños, puede haber la policía juvenil o infantil, puede haber la Secretaría de Integración, en fin, puede haber un instituto de recreación y deporte, pero quien lidera, organiza la actividad escolar, la actividad educativa, formativa, es la escuela. Voy a aprovechar para señalar algo que está en la discusión, el tema de la jornada escolar. Se han hecho muchos esfuerzos. La plata que le metió Petro a ese tema fue harta. La plata que se le metió en el gobierno de Santos a ese tema fue harta. ¿Qué hay de eso? Prácticamente nada. Los resultados son muy pobres. ¿Por qué? Porque lo que se ha hecho es, por parte de la Secretaría de Educación, contratar una serie de entidades muy diversas, muy dispersas, a la Secretaría de Cultura, al Instituto de Recreación y Deportes, pero privadas así, organizaciones que enseñan música,
a una biblioteca, etcétera, para mandarle los niños por un rato. Ellos tienen un niño por un rato, hacen una actividad y listo. Pero los maestros, la dirección escolar está completamente perdida, fuera de eso. Entonces ahí no se resuelve el problema que estamos resolviendo o queremos resolver, de que haya una jornada escolar completa, pero obviamente bajo un centro curricular, una actividad curricular única, planeada, organizada y dirigida por la institución escolar. Muy bien. Para finalizar, ¿usted qué le diría a una estudiante de sexto, séptimo semestre sobre la importancia de la educación? ¿Cuál sería ese mensaje que quisiera que se llevara esa persona que lo estaba mirando respecto a su formación académica y las decisiones de vida que se vienen por delante desde la educación? Pues es muy difícil que uno pueda como resumir en unas pocas frases un mensaje de esto. Pero básicamente yo lo que le diría a estudiantes que están en proceso de terminar su carrera, su licenciatura, es que se asuman como profesionales, autónomos, como cualquier otro profesional, médico, abogado, ingeniero, arquitecto, lo que sea. Que eliminen esa poquedad con que asumen el trabajo, que es prácticamente como asumir la vida también muy precariamente, muy pobremente. No, tiene que saber que él se está haciendo una profesión que va a ejercer y que esa profesión tiene un estatuto intelectual y que es tan meritoria o mucho más importante para el desarrollo de la sociedad que las otras profesiones. No digamos que está por encima, pero está en igualdad de condiciones. Siempre se dice que es la más importante, pero pues por lo menos asumámosla como una cosa que tan importante es la salud como la educación. Yo creo que es decir, si la gente está estudiando una licenciatura y pensando en ser maestro con una idea facilista, pues esa es una tragedia, porque no va a ser reconocido nunca. Él mismo no se va a reconocer como una persona de valía, como un profesional de valía. Es decir, yo creo que rescatar la condición de sujeto intelectual, de sujeto que es portador de un saber que es tan valioso como cualquier otro saber, en este caso el saber de la enseñanza, el saber pedagógico, eso es clave, ¿sí? Y los profesores deben insistir mucho en eso frente a los futuros educadores. Muy bien, pues muchas gracias de verdad por el tiempo, por compartir estas ideas y experiencias. Con mucho gusto. Muy chévere.